yo pienso que Dios me ama a mí. Mis amados hermanos, el más y mejor y más grande ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, para Jesús era más importante hacer la voluntad de Dios que aún comer. Sabía que ello podía esperar. A Jesús le interesaba más pasar tiempo con la mujer samaritana y explicarle acerca de la salvación. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta hora para compartir con nosotros la enseñanza que hemos preparado para el día de hoy. La agradable voluntad de Dios, la tercera parte. Bienvenidos. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario de la ciudad y puerto de Tampico. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Lo que nos hace dignos delante de nuestro Dios no es el mucho conocimiento de las Escrituras, no es ni siquiera cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tampoco es tener una vida religiosa o de costumbres. Escuche esto. Lo que realmente tiene valor delante de Dios va más allá del conocimiento que yo pueda tener. Tiene que ver con lo que yo hago cada día. El ser como persona. Mis amados hermanos, el Señor Jesús nos dice que es muy importante para Él que nosotros hagamos su voluntad, que nos esforcemos por hacer lo que Él pide. En Mateo 7:21 queda claramente establecido esta verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos, y aprender juntos en esta hora. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir, de seguir escudriñando en este hermoso tema, la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra dice en cuanto a ello y a obedecerla. Te ruego en el nombre de Jesús que tu bendición sea con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la Escritura dice en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por ello, mis amados hermanos, hoy aprenderemos en primer lugar que la voluntad de Dios está revelada en las Sagradas Escrituras. Mis amados, en algunos casos, la voluntad de Dios para el creyente está claramente indicada en las Escrituras. Vamos a examinar esto. En primer lugar, la voluntad de Dios es una vida de santidad. Les recuerdo, la voluntad de Dios es una vida de santidad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la Escritura nos dice, escribiendo el apóstol Pablo a esta iglesia, les dice, la voluntad de Dios es que vivamos una vida de santidad. Es decir, vivir una vida sin practicar el pecado. Dice la Escritura, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Escuchó eso? Que usted sea santo. Y particularmente este pasaje habla a los esposos y habla de la fornicación, habla del pecado sexual. Y él les está hablando a los esposos que vivan una vida de santidad en su matrimonio.
cada uno de nosotros, dice 1 Tesalonicenses 4:4, cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mis amados hermanos, particularmente este pasaje está hablando a los esposos para que vivan una vida de santidad y se guarden solo para sus esposas y que su matrimonio viva en honor y santidad. Como lo dice este versículo 4, que sepa tener en honor a su propia esposa, honor y santidad. Pero si bien es cierto que este pasaje habla para los esposos, es claramente aplicable para toda persona, pues la voluntad de Dios para todos es nuestra santificación. Para el joven, para que viva una vida honrando a Dios. Para la señorita, que viva una vida agradable delante de Dios. Para el anciano, para el hombre maduro, que su vida, mis amados hermanos, sea una vida honesta, una vida digna del Señor. De eso está hablando. Santo significa vivir apartado del pecado, agradando a Dios en su voluntad. Todos sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Todos sabemos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Todos sabemos lo que le agrada a Dios. Bueno, aquí está claramente revelado que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos vidas rectas. También la voluntad de Dios es una vida agradecida. El apóstol Pablo, escribiendo a esta misma iglesia, la iglesia de Tesalónica, en esta misma carta, pero ahora en el capítulo 5, versículo 18, les da otra razón de lo que es vivir en la voluntad de Dios. Escuche lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que vivamos una vida agradecida. La voluntad de Dios es que vivamos una vida de santidad, en primer lugar. La voluntad de Dios es que vivamos una vida agradecida. Interesante este pasaje. Nos dice que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo. Esto significa que reconozcamos las ricas y abundantes bendiciones de Dios en nuestra vida. Esto es importante, pero también significa que aún cuando no estemos viviendo en tiempos de prosperidad y de salud, aún en tiempos difíciles, debemos dar gracias a Dios. Escuche lo que dice este pasaje. Dad gracias a Dios en todo. Es decir, aún en aquellos momentos que no sean tan prósperos como quisiéramos, o que estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, por el valle de la enfermedad. Nuestro reconocimiento y gratitud, mis amados hermanos, debe existir siempre, reconociendo que Él es el dador de la vida y que Él es el que abre puertas en los cielos para bendecirnos. Y nuestra actitud debe ser: dad gracias en todo momento, porque esto es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. En tercer lugar, también es la voluntad de Dios que hagamos el bien. Grábelo en su mente y en su corazón. La voluntad de Dios es que vivamos una vida de santidad. La voluntad de Dios es que vivamos una vida agradecida. Y la voluntad de Dios es que hagamos
el bien. El apóstol Pedro en su primera carta escribe a las iglesias reconociendo que somos en Cristo. ¿Qué soy en Cristo? Escuche lo que dice primera de Pedro 2, 9 y 10. Reconoce al pueblo de Dios como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Este reconocimiento que Él da a los hijos de Dios, lo da a la iglesia que le está escribiendo. Pero en los versículos 9 al 11 de primera de Pedro, hace un llamado a vivir apartado del pecado. Dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. El apóstol Pedro nos está rogando sabiendo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Nos está rogando porque él sabe que somos extranjeros y peregrinos. Yo ruego que ustedes, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos abstenernos de los deseos carnales para vivir una vida como lo que somos, real sacerdocio. También nos invita en este capítulo a que nos sometamos a las instituciones humanas, al rey, a los gobernadores, viviendo una vida llena de rectitud. ¿Escuchó eso? Lo interesante para nuestro estudio de esta ocasión se encuentra al final de este capítulo, en primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Escuchó esto? La voluntad de Dios, y lo establece en el versículo 15. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres. Mis amados hermanos, en estos tres pasajes nos ha hablado el apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, ahora hablándonos a nosotros, nos dice que la voluntad de Dios es que vivamos vidas santas. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que vivamos vidas agradecidas. Y la voluntad de Dios es que vivamos vidas haciendo el bien. Y que a través de ello, dice el apóstol Pedro, hagamos callar la ignorancia de los hombres. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es que hagamos el bien para así callar la ignorancia de los insensatos. Es decir, que tengamos buen testimonio, para que nadie tenga que decir nada de nosotros. Debemos siempre hacer el bien a las personas, para que nadie tenga que decir nada de usted. La voluntad de Dios es que nuestra vida sea una vida llena de benignidad, una vida llena de bondad. ¿Escuchó eso? Dice la Escritura que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Escuchó eso? Que su vida esté llena de benignidad, de bondad. El pasaje dice que haciendo el bien, haremos callar, cerraremos la boca de aquellas personas que no conocen al Señor. Debemos esforzarnos por honrar a Dios, haciendo el bien a las personas, para que por nuestro buen testimonio demos honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Y no tenga nadie que decir
nada de un hijo de Dios aquellos que ignoran su gracia. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios está claramente establecida en las Escrituras. Y por lo menos podemos encontrar estos 3 pasajes en Tesalonicenses y en Primera de Pedro. La segunda verdad que quiero enseñarle en esta hora es cuán importante saber que la voluntad de Dios también está revelada en mandamientos en la Escritura. En algunos casos, la voluntad de Dios para el creyente está indicada claramente en las Escrituras por mandamientos bíblicos. Solo como ejemplo, quiero tomar 2 pasajes y profundizar en ellos. Y hablo de 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis amados hermanos, en este pasaje de las Escrituras encontramos un mandamiento y está claramente en la última parte del versículo 20. Leamos una vez más. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este pasaje se nos manda, se nos pide que nosotros glorifiquemos a Dios y que lo hagamos completamente. Es decir, no solamente con mi cuerpo, sino con mi cuerpo y con mi espíritu. El mandamiento queda claramente establecido. Yo con mi vida debo glorificar a Dios. Yo con mi cuerpo debo glorificar a Dios. Yo con mi espíritu debo glorificar a Dios. Ese es el mandamiento. Ahora nos da la razón. ¿Por qué debo hacerlo? Bueno, mis amados hermanos, debo buscar con todo mi ser honrar y glorificar a Dios en mis acciones y mis intenciones. Es decir, en lo que está muy dentro de mi corazón. Preguntarme, ¿por qué razón lo hago? ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Lo estoy haciendo simplemente por cumplir una obligación religiosa? ¿Lo estoy haciendo porque así son las normas establecidas? ¿O lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo, amo a Dios y quiero honrar su nombre? Este mandamiento, mis amados hermanos, tiene su fundamento. El fundamento es que somos hijos de Dios. ¿Escuchó eso? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque ha sido comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debo glorificar a Dios con todo mi ser, con todo mi espíritu, porque mi cuerpo y mi ser le pertenecen al Señor. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Mis amados, eso lo sabemos, pero también lo establece la Escritura y lo establece este pasaje. Y es algo que no ignoramos. Entonces, si somos conscientes a quién pertenecemos como creyentes, pertenecemos a Dios. ¿Y por qué pertenecemos a Dios? Si somos conscientes
de estas dos realidades, debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, porque son de Dios. Mis amados hermanos, el mandamiento es claro: glorifica a Dios con tu vida. La voluntad de Dios es que vivas una vida para la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivas una vida para la gloria de Dios. En todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Que honres con todo tu ser a Dios y que se vea reflejado cada día en tu vida la voluntad de Dios. ¡Qué bendición tan maravillosa! ¡Qué hermoso es eso! En las Sagradas Escrituras está revelada la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes su palabra, sus mandamientos, y decides en tu corazón honrarle a Dios y glorificarle guardando sus mandamientos, te aseguro, mis amados hermanos, que estás viviendo en la voluntad de Dios. El Señor nos ayude a cada uno a vivir como verdaderos creyentes. Escuche esto: haciendo la voluntad de Dios, que está claramente establecida en la Escritura, viviendo una vida de santidad, una vida agradecida y una vida llena de bondad, sabiendo que en la Escritura están establecidos los mandamientos para obedecerlos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a conocer más tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Y de esta manera estaremos viviendo bajo tu voluntad. Bendícenos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la bendición que hemos tenido de que nos acompañes a este estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor
a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.